Yamlica, la princesa subterránea. Esta deliciosa historia dice, en esencia, así: el sabio Daniel, sintiéndose morir cuando le iba a nacer un hijo, extractó toda la ciencia de los 5000 manuscritos de su prodigiosa biblioteca en meras 5 hojitas, y luego éstas en una sola, tirando todos aquellos al mar. Al nacer Asib, el hijo esperado, los astrólogos dedujeron de su horóscopo que viviría largos años y lograba escapar a un grandísimo peligro que le asaltaría en su juventud. Pero el joven resultó torpísimo, y torpísimo siguió hasta después que le casaron, tanto que solo servía para acompañar a los toscos leñadores en sus prosaicas tareas. Cansados de sus necedades los leñadores, un día de tempestad en que se habían refugiado en una gran caverna, le dejaron allí. Internándose el pobre Asib en el subterráneo aquel, halló una gran estancia llena de vasijas de miel, pero un terrible escorpión le quiso cerrar el paso, viéndose precisado a matarle después de luchar rudamente con él. Por uno de los intersticios de las paredes de roca divisó al punto una luz que se filtraba desde muy adentro, y Asib, maniobrando aquí y allá, logró encontrar cierto resorte que hizo girar sobre sus goznes a una enorme piedra, por donde halló paso a gatas, hasta llegar, a lo largo de 1000 angosturas, a una encantada planicie con un lago incomparable, y en él un regio sillón rodeado de otros 12000. En semejante trono aparecía sentada la hermosa princesa Yamlica, quien tenía allí dentro su residencia de invierno, siendo las montañas del Cáucaso su habitual retiro veraniego. La reina, encantada de Asib, le hace sentar a su lado y, tras opíparo banquete, le cuenta la siguiente historia: el rey Bani Israel, al morir dejó, entre sus muchos tesoros, una arquilla de oro, y dentro de ella un pergamino que decía: quien desee ser señor absoluto de hombres, genios, cuadrúpedos, aves y cuanto existe sobre la tierra, que vaya a la gran isla de los 7 mares, donde se halla el anillo del rey Soleimán, que es el mismo anillo llevado por nuestro padre Adán antes de su pecado, y del que, al delinquir, le despojó el ángel Gobrail, pero solo podrá encontrarle aquel que se frote previamente los pies con cierta planta que se cría en el mundo subterráneo de Yamlica, para poder caminar sin hundirse sobre las aguas del mar. Una vez en posesión de la preciada joya, con ella podrá penetrar también en el reino de las tinieblas y allí beber el elixir de la inmortalidad en la fuente misma de la vida. Pero era lo peor del caso, continuó Yamlica, que nadie sabía cómo reconocer la tal planta, ni menos el hacer de ella el debido uso, por lo que los más sabios ancianos del reino le aconsejaron a Belukis, el hijo del rey Bani Israel, que buscase al venerable Ofán para que este último le condujera al reino subterráneo, como, después de hacer el círculo mágico, lo realizaron ambos presentándose ante mí. Yo les agasajé durante 3 días y les ofrecí la planta de la juventud, que era mejor que la que deseaban, previniéndoles contra la temeraria aventura y que intentaban realizar, más propia de héroes que de simples mortales. También les enseñé todo mi imperio de El Sajrat del Cáucaso, en el que se halla el Valle de los Diamantes, morada del ave Roque y de inmortales campeones, con célebre ciudad del Genistán, capital del rey Han Ben Han el Poderoso. Parten juntos Belukis y su maestro Ofán, prosiguió narrando Yamlica, hasta llegar a la orilla del primer mar, frente a la primera isla, cuyo paso estaba defendido por toda clase de monstruos terrestres y marinos, a quienes vencen, y luego, pisando con igual facilidad en el suelo que en las aguas, recorren sucesivamente una montaña, allende el segundo mar, que era toda de imán y estaba defendida por el más sanguinario de los tigres, una región absolutamente tenebrosa por la que tienen que caminar a tientas todo un día, una isla de arena, infestada de reptiles venenosos que se les enroscaban para no dejarles caminar. Una escurridiza montaña de cristal y de oro en la que el polen de las flores se cambiaba en oro así que caía de estas últimas. Otra isla cuyos árboles por todo fruto estaban cuajados de cabezas humanas que del modo más siniestro gritaban, lloraban o reían, tardando luego 2 largos meses hasta arribar a la isla séptima,
sin hacer caso de las irresistibles seducciones de las 12 hermosas hijas del mar que pretendían retenerles con sus encantos y teniendo que comer peces crudos como único alimento, no obstante los millares de manzanos que parecían invitarles a pecar con sus ramas llenas de fruta, fruta en la que se leía, si me comieseis, al punto os veríais partido cada uno en dos. En la séptima y última isla encontraron, en efecto, la sublime gruta de Soleimán, pero al recitar el mantrano fórmula mágica necesaria para poder penetrar sin riesgo, Ofan le recita del revés y una gota de diamante líquido le abrazó, por lo que aterrado emprendió el camino de regreso. No por eso se acobardó el heroico Belukis, sino que siguió con más denuedo que nunca en su empresa, encontrándose con Sakr, el omnipotente rey de la Tierra Blanca, sucesor de Eschedad, hijo de Aad, a la cabeza de un prodigioso ejército de genios y de héroes. Conviene saber que la Tierra Blanca es una celeste región en los confines del mundo hiperbóreo mucho más allá del monte Cáucaso y a donde se tardan 75 meses en llegar. Con supremo dominio del asunto el rey Sakr, después de relatarle a Asib el excelso origen de todos sus antecesores y su propia historia, le describió minuciosamente las 7 regiones cósmicas, a saber, el Geannam, o zona del fuego, el Lasi, o abismo sin fondo, el hirviente Halim, entre el Gog y el Magog bíblicos, el Sair, vivienda de Eblis, el Sagar, donde van a parar después de su muerte todos los impíos, el Hitmat, para los judíos y cristianos, y el Haguya, para los malos creyentes en general. Luego le informa acerca de cómo, en el origen de los tiempos, el Señor creó del fuego a los 2 genios macho y hembra llamados Kayit, el león, y Malit, la loba, de los que nació una inmensa progenie de 1000 diferentes monstruos. Más tarde formó asimismo 7 parejas de genio obedientes, entre ellos el rebelde Eblis, cada uno de los cuales se come al día 10 camellos y 20 carneros, bebiéndose 40 calderos de caldo. En cuanto a nuestra tierra, está refrescada contra el fuego por las nieves del Cáucaso y consta de 7 pisos gravitando sobre las espaldas de un genio maravilloso sentado sobre una roca, esta apoyada sobre un toro, y el toro, a su vez, sobre un pez que nada en las aguas del mar de la eternidad sobre el piso superior del infierno, infierno formado por las terribles fauces de una serpiente que hasta el día del juicio yace amarrada allí sin poder escapar. Conviene advertir también que ninguno de estos seres envejece ni muere, gracias a que beben todas las aguas de la fuente de la vida en la región de las tinieblas, que está guardada por el poderoso genio Kisr, que es el encargado de normalizar las estaciones, y con ello el curso entero de la naturaleza. Una vez recibida por el joven esta completa lección acerca de lo que hay más allá del mundo que conocen los mortales, el anciano Sakr le dejó, poniéndole en el camino de regreso hacia el mundo, regreso en el que también hubieron de acaecerle no pocas aventuras dignas de particular mención. Desde entonces terminó Yamlica, y esto hace 5 años, nada he vuelto a saber de mi amado Belukis, por lo cual he decidido, si quieres, amarte a ti y conservarte eternamente a mi lado, o bien ponerte en el camino adecuado para que puedas realizar las mismas o mayores proezas que el joven hijo de Bani Israel. Oh, hermosísima reina Yamlica, replicó lleno de ingenua sinceridad el joven Asib, tú me ofreces mantenerme eternamente aquí, en tu encantado reino, en medio de una vida llena de delicias, y aún prepararme aventuras mayores, mientras que en mi pobre casa me esperan llorosas, temiendo por mi vida, una madre y una esposa amantes, a las que honradamente yo no puedo ni debo abandonar. Déjame, pues, gran reina, que vuelva al mundo del que vine, y no labres mi perdición. Conmovida ante aquella nobleza de Asib, la gentil Yamlica accedió a la solicitud de éste, ordenando inmediatamente a una de las mujeres serpientes de su corte que le acompañase como guía hasta el mundo de los mortales, pero no sin antes exigirle juramento de que no habría de volver a visitar el hammam o casa de baños durante el resto de sus días.
La salida del encantado reino de Yamlika la hubo de realizar Asip por una abertura escondida entre los arbustos que brotaban junto a las paredes de un arruinado edificio muy distante de la ciudad, y así tuvo la dicha de encontrar a sus seres queridos que ya le lloraban muerto. Días más tarde sus convecinos, extrañados de que no visitase ni una sola vez el hammam, le cogieron por la fuerza y le obligaron a que se bañase. Al desnudarle, advirtieron que tenía todo el vientre negro, señal evidente de sus tratos con la princesa subterránea, y entonces, con gran júbilo y algazara, le prendieron, llevándole ante el califa gritando: «Oh, tú, el hijo del sapientísimo Dania, tú eres solo quien puedes curar de su inveterada lepra al rey Karazdán, pues que indudablemente, aunque lo niegues, has conocido a la princesa Yamlika, cuya leche virginal, tomada en ayunas como díctamo, puede curar las más rebeldes enfermedades». Aterrado Asip, pretendió seguir en sus negativas, pero todos le decían: «Vano es que lo niegues, pues que cuantos fueron a la caverna de Yamlika en los tiempos antiguos, todos volvieron con la piel del vientre negra, según reza el libro que tengo a la vista, fenómeno», añade el texto, «que solo se hace visible cuando ellos entran en el hammam». Resuelto el joven a no traicionar su juramento, es sometido a tormento tal, que al fin tiene que revelar su secreto y el camino de la casa ruinosa, por donde regresara, como ya vimos, hasta llegar de nuevo ante Yamlika, suplicándola humildemente perdón por su involuntaria falta, al par que solicitando de ella para su rey la prodigiosa medicina. Yamlika, en efecto, llena de compasión, le da 2 frascos, uno para el rey y otro para su visir, autor de la encerrona. El rey curó en el acto, pero el visir reventó en medio de los más atroces dolores, y el joven Asip, como premio a su servicio, fue nombrado visir en su lugar. Una vez que hubo aprendido a leer para bien desempeñar su cargo, fuese derecho al pergamino supremo que había dejado escrito su padre, y en él leyó esta sola sentencia que decía: «Toda ciencia es vana, porque han llegado los tiempos del elegido».